Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación de mediodía en la Feria del Libro de Bogotá 2021. En esta ocasión vamos, como dice el nombre de esta charla, a pasar la historia de Colombia a examen, aunque suene un tanto ostentoso ese nombre, pero la ocasión que nos reúne hoy es para hablar de algunas novedades literarias, historiográficas en este caso, referidos a la historia de Colombia y a hablar con sus autores. Entonces, vamos a hablar de sus libros que han aparecido últimamente, que se han publicado, y de paso vamos a aprovechar la presencia de esos conocedores de nuestra historia para hablar de historia de Colombia y para ver los temas que más dominan la discusión pública sobre historia en nuestro país. Entonces, el primer invitado que tenemos el día de hoy es Jorge Orlando Melo. Es un historiador con una hoja de vida tan larga que si me quedo hablando de ella se va toda la hora en ello. Para resumir, digamos que es uno de los pioneros de la llamada nueva historia de Colombia, de la investigación científica de nuestro pasado, desde la década de los 60, que ha estado vinculado a varias universidades como profesor, como decano, que ha trabajado en el sector público, dirigiendo la biblioteca el Luis Ángel Arango en Bogotá, y que también ha sido editor de diferentes libros y que en los últimos años ha sorprendido en gran medida al mundo editorial por publicar La historia mínima de Colombia, un libro de historia que se ha convertido en un superventas, en un bestseller de cada feria del libro y que ha sido reeditado por Planeta en su sello Crítica y que, bueno, que continúa teniendo muy buena salud. Bienvenido, Jorge Orlando. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de hablar de los temas claves de la historia de Colombia. Quiero mencionar un poco, por lo que tal vez puede tener alguna pertinencia para la discusión, que en estos más o menos 60 años que llevo yo hablando de historia de Colombia, desde los primeros artículos, también participé en algunas ocasiones como militante de partidos políticos más o menos radicales. Fui un militante de Firmes, fui del Comité Nacional de Firmes en los años 70 y participé, también fui de la dirección nacional de un partido que se creó en el año 63, 64, hace más de 60 años, que llamaba, o más de 50 años, que llamaba Partido de la Revolución Socialista, que era uno de esos partidos que en ese momento proponía eh, la conversión de la sociedad colombiana capitalista en una sociedad comunista, aunque éramos enemigos de la lucha armada, y ese es parte de uno de los debates en los que sigo participando. Desde esa época escribí contra la lucha armada desde los años 60. Entonces se puede decir que conoce las dinámicas de la política y de la confrontación política desde la barrera y desde la arena, porque ha estado tanto como observador y estudioso, y también ha hecho parte de diferentes movimientos. Y justamente este año saca un libro hace muy poco sobre las razones de la guerra en Colombia, que yo diría que es un complemento de la historia mínima. La historia mínima es una narración sintética de siglos o hasta milenios de historia colombiana, pero este libro que lanza este año es más bien una especie de análisis filosófico, histórico, sobre las razones, las justificaciones que han dado los actores que han ejercido la violencia en Colombia, en nuestro país. Nuestro otro invitado que no ha llegado todavía porque ha tenido problemas de conexión es Hernando Gómez Buendía. Esperamos que muy pronto lo resuelva y nos acompañe. Mientras tanto, yo empezaría hablando con Jorge Orlando sobre su último libro, que nos cuente justamente esta idea de analizar en conjunto las razones, las justificaciones, las explicaciones que se han dado a la guerra en Colombia. Es un tema dominante del presente y del pasado, la violencia política, los diferentes grupos armados, el Estado, pero el trabajo de analizar esa violencia
y ver por qué se dio, por qué la justifican, cómo la defienden quienes la ejercen. Me parece un trabajo muy interesante en este momento en que ya se han desmovilizado las guerrillas más grandes del país y que se puede ver un poco el pasado de esa violencia. Jorge Orlando, ¿qué te llevó a escribir este libro y cómo abordaste el estudio de las razones de la guerra en Colombia? Bueno, yo creo que de alguna manera hay dos cosas. Uno es que al haber escrito la historia mínima de Colombia, que era una especie de intento por presentar 15.000 años de historia en 300 páginas, un poco menos ambicioso que Hernando, que eh, dedica 800 páginas a 200 años. Eh, al hacer esta presentación, uno siempre está con el problema de la violencia en Colombia. Siempre hay una pregunta que se hacen y es ¿por qué tanta violencia en Colombia? Es verdad que Colombia es uno de los países más violentos del mundo, que hemos sido siempre un país violento, que es una situación endémica, como decía Gonzalo Sánchez, la violencia en Colombia. Yo llegué a la conclusión, como también creo que Hernando llega, de que realmente sí, es un país con mucha violencia, pero es una violencia que oscila, que hay muchos periodos en los cuales no hay tanta violencia, en que hay menos violencia que en otros países, y que esa situación ha producido diversos tipos de explicaciones. Hay gente que ha dicho que la violencia es parte de una especie de condición permanente que tiene que ver como con el hombre colombiano, como con sus genes o con su cultura o cosas de ese estilo. Yo creo que no, yo creo que han sido cosas coyunturales que han forzado, que han dado oportunidades a la violencia, que hay causas para la violencia en Colombia que tienen que ver, parte de las que se han discutido mucho con la desigualdad social, con problemas de la capacidad del desarrollo del Estado, etcétera, con la justicia, todo eso. Pero hay un argumento que a mí me pareció siempre interesante y era cómo, por qué fuera de las causas, la gente dice que debe, que vale la pena, que es posible, que es lícito, que es normal usar la violencia. Y yo creo que en Colombia sí hay una gran, eh, digamos, penetración de esas ideas. Es muy frecuente que en Colombia le digan a uno, es que yo me tengo que defender, yo no puedo dejarme, no me la puedo dejar hacer. O incluso que mucha de la gente que participa, por ejemplo, en movilizaciones populares, dice, es que si uno no tira piedra, no le paran bolas. La única manera de que paren bolas es que la gente haga violencia. Entonces, incluso la gente que niega la existencia, que niega que se esté haciendo violencia, más o menos la tolera. Y en el caso de la política colombiana, desde los años 60, se convirtió en una discusión permanente. ¿Podía cambiarse el país sin apelar a la violencia? ¿Podía cambiarse apelando a la violencia? Y en cierta manera, ese es un tema que estaba en la historia mínima de Colombia, en Colombia una historia mínima, y también es un tema que está en el libro central, en el libro de Hernando Gómez, el de cómo, si es posible, si era posible realmente transformar el país usando la violencia. El libro de Hernando llega a la conclusión de que el proyecto armado de la guerrilla fue un proyecto totalmente utópico e iluso, ingenuo, sin ninguna probabilidad de éxito. Y yo también llego a la misma conclusión. Yo creo que la guerrilla, desde los años 60, consideró que la única manera de hacer la revolución en Colombia era mediante la lucha armada, pero eso no tuvo en cuenta las condiciones reales del país. Ya en esa época, el Che Guevara había dicho, en un país donde haya siquiera una apariencia de democracia, es imposible hacer la revolución. No hay posibilidades. Y en el caso colombiano no solo había una apariencia de democracia, había algo más que una apariencia de democracia, porque había cierto reconocimiento de derechos más o menos medianos. Obviamente había mucha violación de esos derechos, muchas limitaciones, pero por ejemplo, uno podía ver a los miembros del Partido Comunista en los años 60 y 70, a los dirigentes caminando por la carrera séptima sin que la policía se les atravesara ni los cogiera. Solamente el día en que había una manifestación grande en Bogotá y había peloteras y cosas de esas, ese día agarraban y metían 4 o 5 a la cárcel y los soltaban a los 3 o 4 días. Pero realmente en la vida normal uno los veía en los cafés sentados discutiendo como en Colombia la única manera de hacer una transformación social importante era mediante la violencia y que no se podía hacer por la lucha armada. Sin embargo, ese es parte de mi argumento central en el libro. Realmente, en el caso colombiano se desarrolló una teoría bastante sofisticada y bastante elaborada, que fue desarrollada sobre todo por el Partido Comunista. El Partido Comunista, que era un partido urbano, pero que tenía lazos con los grupos
guerrilleros campesinos en algunas zonas del país, acabó haciendo un argumento que era, en cierta manera, me quedo con todo. Es decir, la lucha armada es una de las formas de la lucha, está la otra, la lucha política, y el Partido Comunista está de acuerdo en que hay que hacer la revolución en Colombia combinando las formas de lucha. O sea, se justifica hacer la violencia porque el Estado nos ha hecho violencia, pero se justifica también utilizar los mecanismos legales, democráticos, los votos, las elecciones, etcétera. Y en esa época, pues Gilberto Vieira y Juan de la Cruz Varela fueron al Congreso en la época del Frente Nacional, cuando estaba teóricamente prohibido que fueran elegidos comunistas. Sin embargo, fueron elegidos porque el país, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que se aplica. Y en la práctica hubo una justificación muy grande del uso de la violencia por la izquierda del Partido Comunista y eventualmente por la guerrilla. Por la guerrilla, tanto la del Partido Comunista, que eran las FARC, como por las otras guerrillas. La primera, en cierta manera, que se lanzó a defender la lucha armada en grande, pero yo no entro mucho en ese tema precisamente porque me pareció que esas justificaciones estaban incluidas en los mismos debates de lo de las FARC. Es el ELN. Camilo Torres fue el primero que en cierta manera insistió en que había un deber de hacer la revolución y ese deber hay que hacerlo con la lucha armada. Y hubo otros, incluso antes de Camilo Torres hubo varios, hubo Federico Arango Fonegra que murió en una guerrilla y también Antonio Larrota que murió en una guerrilla. Hubo pues varios guerrilleros y siempre era diciendo, es que en este país, como el sistema genera violencia, el sistema segrega violencia, el sistema produce violencia, el derecho del revolucionario es responder a esa violencia con la violencia. Y eso se mantuvo en la historia comunista, en la argumentación comunista. Pero entonces, Jorge Orlando, lo que tú planteas en tu libro, que es muy interesante, Las razones de la guerra, divide tanto los motivos, digamos, de la sociedad, del Estado, de la democracia, y por otro lado las justificaciones de la violencia, porque tu análisis, por un lado, muestra la forma como desde incluso, claro, desde la conquista del territorio se justifica la violencia por diferentes razones, pero ya en el siglo XIX y XX, cuando hablas de cómo el Estado funciona con las desigualdades, con las dificultades, con los problemas, la violencia guerrillera o de la revolución lo que presenta es esos motivos o esas condiciones como una justificación, como una causa inevitable, inapelable. Entonces, un poco, ¿cómo ves tú esa diferencia entre razones de la guerra, motivos estructurales, digámoslo así, que el país puede tener y cómo los diferentes actores más bien han usado eso para crear las justificaciones de levantarse en armas, de dar golpes de Estado, de hacer guerrillas? No, yo francamente creo que realmente las causas de la violencia son un elemento que se puede estudiar, es decir, qué causas provocan una mayor posibilidad de que haya violencia, por ejemplo, la desigualdad social, la pobreza, la ausencia de mecanismos legales para resolver los problemas, la falta de soluciones de justicia adecuada. Todos son factores que hacen que la gente esté más dispuesta a hacer la guerra. Pero eh, cuando yo me refiero en este libro a las razones, me refiero esencialmente a las razones alegadas, es decir, a los argumentos, a las justificaciones. Una cosa es decir, en Colombia hay desigualdad social, y yo puedo decir, en Colombia hay desigualdad social, pero eso no justifica la violencia. El hecho de que haya desigualdad social no hace legítimo que los grupos pobres cojan un fusil y se vayan a la guerra, incluso no hace conveniente, porque además pueden ser víctimas de la represión, que es un poco una de las cosas que pasaron en Colombia. La justificación de la violencia fue esgrimida con mucha tranquilidad por la izquierda, por la guerrilla. Tenemos el derecho a usar las armas, tenemos el derecho a secuestrar, tenemos el derecho a hacer juicios políticos a los funcionarios públicos y a fusilarlos y a los mismos militantes de la guerrilla, porque muchos fueron fusilados, pero esa justificación se volvió contra la izquierda, porque en los años 80 y 90 fueron los civiles poderosos del campo, los propietarios, muchas veces narcotraficantes, los que dijeron, ah, no, pues es lo mismo, si a nosotros nos atacan, también tenemos derecho a defendernos. Y en Colombia, de alguna manera, la razón o justificación de la guerra se esgrimió por ambos lados, de usar la violencia
para defenderse de los ataques que se consideraban injustos. Entonces, la guerrilla promovió la idea de que si uno era atacado injustamente, tenía el derecho a armarse y a luchar. Y después los paramilitares dijeron, ah, no, y si la guerrilla nos ataca a nosotros también injustamente, pues nosotros también tenemos derecho a formar nuestro grupo armado y a matar a los secuestradores y a matar a los que cobran eh, chantajes y cosas de ese estilo. De manera que, de alguna manera, la justificación se extendió a ambos lados. Pero yo sí separo claramente lo que es las causas de las justificaciones, que es lo que está en la cabeza de la gente. Hay un texto por ahí de Timochenko contando algún incidente en la guerrilla en algún momento dado en que alguno de sus hombres cometió excesos contra la población. Y él dice que era alguien que había llegado desde el área como del narco. Y dice, y es que lo que tenía en la cabeza lo influía, porque es que uno no hace sino aquellas cosas que tiene en la cabeza. Y es que realmente las razones aquí, a las que me refiero yo, son las razones que están en la cabeza de la gente, los motivos que están en la cabeza de la gente. Y en ese sentido, pues también el libro de Hernando Gómez Buendía, que lo muestro aquí, aunque él no ha podido conectarse, que justamente trata nuestra historia republicana y es también un análisis y crítica férrea a eso de lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido en la cabeza la gente de Colombia desde los partidos políticos del siglo XIX hasta la violencia? Bueno, son diferentes casos, pero cuando hablas de lo que tiene en la cabeza, esas ideologías o esas creencias o esas esperanzas o esas ideas que guían el camino hacia la violencia, ¿cómo se han instaurado? Si quieres, vamos hasta el siglo XIX para hablar justamente de los partidos políticos que también hacían la guerra de un modo diferente a la del 20. Pero entonces, ¿cuáles son las ideas o las ideologías que están detrás de esas justificaciones de la violencia en Colombia, Jorge Orlando? Bueno, ahora, resulta que Colombia es un país que se constituye como un estado republicano en 1810-19 o 21, cuando firma la Constitución de Cúcuta. Al constituirse como Estado se crean unas reglas de convivencia, unas reglas de juego. Por supuesto, eso se crean sobre la base de lo que ya existía. En cierta manera, el modelo previo a la independencia, a la república, es el de que uno obedece las normas que hace el rey. El rey es un monarca absoluto que tiene toda la soberanía y que además hace leyes basadas en una visión del mundo que es la visión cristiana. Entonces, está prohibido matar, los ciudadanos no pueden rebelarse contra las leyes del Estado, aunque había entre los españoles algunas excepciones, como el procedimiento por el cual una ley podía decirse que se obedece, pero no se cumple. Pero en general, la ley es absoluta, es un poder del monarca, y eso cambia. Al cambiar, ¿quién hace la ley? La soberanía pasó al pueblo, entonces se dice, va a hacerla el pueblo. Y entonces aparecen dos grandes posibilidades, dos grandes visiones del mundo que yo creo que Hernando las tiene muy claramente, y es lo que él llama la visión integrista y la visión liberal. La visión, y yo llamo la visión individualista y la visión corporativa o de, de la corporación, de la sociedad como como un cuerpo político. La visión integrista o corporativa es una visión de tradición cristiana. Dice, la sociedad está organizada para desarrollar el bien común, para obrar a favor de toda la población y nadie puede actuar contra el bien común. Está prohibido. Entonces, los ciudadanos en esa sociedad tienen un derecho a la rebelión, pero solo en casos extremos y es cuando el soberano se convierte en un tirano. Y eso fue un poco lo que alegaron los hombres que hicieron la independencia en 1810. No estamos rebelando contra España porque España se convirtió en un tirano, en un país que nos ha convertido en unas colonias donde nos trata mal y no cumple sus compromisos con nosotros. Pero en la visión liberal se establece el Estado, como decía Hobbes, para que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir en paz, porque el Estado es el único que va a aplicar su autoridad con forma violenta para impedir la violencia de los particulares. Cada particular en el Estado liberal tiene el derecho a buscar sus propios objetivos libremente, mientras que en el Estado corporativo o integrista solamente aquellos que son buenos desde el punto de vista moral y religioso. Esa fue la pelea del siglo XIX, la pelea de Caro contra los radicales, era que los radicales creían que teníamos que tener reglas de juego y cumplirlas,
pero que podíamos hacer lo que quisiéramos. Si llegamos a la conclusión de que aquí había que permitir que hubiera protestantes, podía permitirse que hubiera protestantes. Los católicos pensaban que no, los integristas, claro, no, eso, uno no puede permitir algo malo, no puede permitir ni siquiera que la universidad enseñe la teoría de un filósofo que esté equivocado, según la iglesia, como Bentham o como Tracy, y se prohibieron los textos escolares que no estuvieran de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. Entonces, en Colombia en el siglo XIX hay dos maneras de justificar la rebelión. Una es porque el Estado se volvió tiránico, porque el Estado nos está imponiendo cosas que están contra la sociedad. Por ejemplo, si el Estado empieza a perseguir a la iglesia, que eso fue lo que hizo el Estado liberal en ciertos momentos cuando le quitó los bienes a la iglesia. O dos, que era el argumento sobre todo de los liberales, pero también los compartían los conservadores, cuando las reglas de juego no se cumplen. Sobre todo esta regla de juego ahora es que hay una democracia, que hay unas votaciones. Entonces, cuando hay fraude electoral, cuando las elecciones son todas fraudulentas, entonces uno tiene derecho a hacer la rebelión. Y muchas de las rebeliones del finales del siglo pasado, las que hicieron contra la República Conservadora en el 95 y en el 99, fueron porque se alegaba que la legislación electoral era fraudulenta. Y por eso, entonces en el siglo XIX se hacen las elecciones, se hacen las revoluciones legítimamente alegando o porque ellos me están tratando mal y me están incumpliendo las reglas de juego o porque me quieren imponer una norma contraria al bienestar social. Eh, esta segunda norma, este segundo argumento fue más de los católicos y de los conservadores. Se aplicó en el 51 cuando se declaró la emancipación de los esclavos, o se aplicó en 1878 cuando el régimen liberal empezó a permitir que los protestantes enseñaran en las escuelas normales. Entonces hubo una guerra que fue la guerra de las escuelas. Eh, pero los liberales era por las elecciones. En 1910, después de que tuvimos varias guerras civiles muy duras, los dos partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, vamos a hacer por lo menos una cosa para evitar que esto se reproduzca mucho. Y es que en toda elección donde se elían más de 3 personas, por lo menos uno tiene que ser elegido por la minoría. El derecho de representación automática y mínima de la minoría. Y eso se impuso desde el año 10 y por eso del año 10 al año 46 en Colombia la violencia es ocasional. Hay violencia, pero hay violencia ocasional, no hay una violencia permanente y casi siempre está ligada a las elecciones, el día de elecciones o la preparación o un poco después de las elecciones, porque se trata de impedir un poco el voto de otro. Pero no hay, pero ya no es tan importante, ya no va a haber una pelotera tan grande. Los liberales aceptaron, aun si quedaban en minoría, aceptaron que bueno, siempre que tuvieran la posibilidad de tener unos hombres en el Congreso, en las asambleas, en los consejos y a veces en los ministerios, pues estarían dispuestos a tolerar ese arreglo, así fuera un arreglo un poco desventajoso. Eh, y así, el siglo XX fue un siglo que comenzó con un periodo de paz, que es el periodo que llama Hernando Gómez de Constitución como de la República conservadora, del orden conservador, de un orden en cierta manera limitado, en el cual los conservadores imponían sus reglas de juego o a veces los liberales muy afines a los conservadores imponían sus reglas de juego, pero había un cierto orden y una cierta paz. Y eso sirvió para un desarrollo económico muy grande que yo también destaqué mucho en el libro. Sí, pero entonces, como tú dices, esta división, polarización en cuanto a visiones de la iglesia, del federalismo, centralismo, de la educación, todo esto dio para unos enfrentamientos que se pueden llamar, como dice Hernando Gómez Buendía, de las élites o del centro. Pero también entonces hay dos procesos que también se dan. Por un lado, hay confluencias de conservadores y liberales. Encontramos también personajes que pasan de un partido a otro, Mosquera, Núñez. Encontramos que se unen también para enfrentar, por ejemplo, a Melo, al militar que se alía con los artesanos y hace el golpe de Estado. Entonces hay dos cosas. Uno, que se puede hacer la confluencia, la cercanía de los dos partidos. Y dos, que también, como tú dices, se crea una república conservadora con Núñez, con Caro, que va a durar mucho tiempo y que establece un orden conservador. ¿Por qué ese orden conservador o esa república conservadora que mantiene cierta legalidad y que intenta mantener el orden o la libertad dentro del orden, como dice el escudo, se quiebra con la violencia? ¿Por qué los partidos que habían logrado cierto punto de encuentro en la hegemonía conservadora y la república se había consolidado, se quiebra en los 40 y 50 con la violencia, Jorge Orlando? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno,
que yo creo que es interesante y yo lo subrayé mucho en mi libro porque me parece algo diferente a lo que tradicionalmente se había hecho y también Hernando lo tiene, y es que Colombia, en mi opinión, es un país en el cual no hay, a pesar de que la retórica, es una oligarquía unificada, sino que hay muchas oligarquías regionales que tienen mucho poder regional y siempre tuvieron que pactar entre ellas en el siglo XIX para gobernar y en el siglo XX, algunas liberales y otras conservadoras. Y esas oligarquías en la parte sobre todo económica, Hernando las describe muy bien, desarrollaron toda la economía del café, la economía industrial, etcétera, eh, y aprendieron a aliarse y a transar entre ellos. Y eso lo aprendieron también mucho en los años de 1902 a 1920 y pico, cuando gobernaron más o menos de común acuerdo liberales y conservadores. Aprendieron a transar y transaron en lo que Hernando llama un orden conservador, es decir, en buscar una sociedad que combina, yo también insisto un poco en esa cosa, que combinaba unos objetivos fundamentales que eran el desarrollo económico definido por los industriales y los grandes empresarios. Lo que había que hacer era apoyar el impulso de los grandes empresarios para crear industria, para exportar el café, etcétera, etcétera. Pero desde esa época, como los liberales estaban buscando un electorado, sobre todo urbano, para enfrentar ese problema del voto, mientras que los conservadores tenían el voto campesino, sobre todo, eh, los liberales promovieron muchas reformas sociales que promovían el bienestar en cierta manera de las ciudades. Por ejemplo, la educación mayor, la ampliación de la educación en las ciudades. Por ejemplo, el voto en Colombia en el siglo XIX no podían votar sino los que tuvieran plata. En 1936 los liberales impusieron el voto universal. Todo el que cumplía más de cierta edad tenía derecho a votar, todos los varones. Pero esto era un interés de un sector liberal, pero estaba de acuerdo con la idea de mantener cierto orden tradicional. Y entonces decían, bueno, démosle algo a esta gente, los derechos a huelga, pero unos derechos de huelga bien regulados, que no pueden ir a hacer huelgas políticas, no pueden hacer huelgas de solidaridad, tienen que pactar, toda huelga tiene que terminar en un tribunal de arbitramiento si no hay acuerdo. Demos el derecho de voto, pero un derecho de voto limitado también. Eh, por ejemplo, los senadores no los elegían en la Constitución del 36, no los elegía el voto popular, los elegían las asambleas departamentales. Eh, Transemos para poder vivir de común acuerdo liberales y conservadores. Entonces hubo unas transacciones muy importantes que están ligadas probablemente al impulso por modernizar y desarrollar económicamente el país. Y siempre son como en la lógica que todavía se oye, es decir, no, tenemos que impulsar el empleo, el desarrollo por el empleo, porque es que aquí no hay empleo, si no favorecemos a los industriales para que hagan empleo, no crean empleo. Pero fijemos unos salarios mínimos a los obreros para que los empresarios tampoco se la monten totalmente a los obreros. Entonces era un régimen conservador, pero con concesiones a la población. Y esa fue la transacción básica colombiana, la transacción de un régimen, una sociedad conservadora que impulsa un desarrollo industrial definido por los industriales, pero que pacta hacerle favores y concesiones menores a los sectores populares, sobre todo inversión social en educación, en salud y ciertos derechos, y mantiene por lo menos un grado de funcionamiento de los sistemas legales para que no pueda haber demasiada arbitrariedad contra unos y otros. Ese fue un poco el pacto que se mantuvo. Contra ese pacto había gente en ambos partidos que estaban en contra. Había conservadores muy radicales que decían, no, este pacto nos está perjudicando porque los liberales están metiendo mucha cosa contra la iglesia. Y había liberales que decían, no, es que los conservadores no aceptan suficientemente esas concesiones a los sectores populares y tratan de sabotear todo. Lo que no era cierto, los conservadores que crearon el Seguro Social, crearon la Caja Agraria, estuvieron en todos esos procesos también, porque ambos grupos se dieron cuenta de que para poder manejar el país sin una gran violencia en el momento en que había que desarrollar el país, o nos quedábamos completamente atrás, había habido el ejemplo de Panamá, de la pérdida de Panamá, entonces era importante tener paz en el país y era importante tener unas políticas que se pudieran poner de acuerdo. Y para eso, en general, lo que apelaron fue a los técnicos.
y trajeron expertos extranjeros como la misión Kemmerer, que fundó el Banco de la República y la Contraloría, o después la misión Kerry en los años 50, que hizo la propuesta después de la gran revolución social, creo yo, del siglo XX, que fue la creación de las viviendas de interés social en las ciudades, el reemplazo de los barrios de invasión por viviendas de interés social, es la gran transformación social de los últimos 30 o 40 años. Y muchos funcionarios de las universidades, gente graduada en las Universidades Nacional y los Andes, que se iba a trabajar al Banco de la República o a Planeación Nacional, a decirle a los empresarios y a los políticos cómo podemos cuadrar esto, cómo hacer que los empresarios se beneficien con el desarrollo industrial y cómo hacer que al mismo tiempo quede alguito para darle a los ciudadanos pobres para que voten, para que el sistema funcione, para que haya elección democrática, etcétera. De manera que lograron un manejo con cierto equilibrio y cierta estabilidad, pero también con mucho riesgo de violencia. Y eso va a la segunda pregunta tuya, es decir, ¿por qué se desató la violencia? Realmente fue algo, en cierta manera, que fue expresando las tensiones acumuladas de 20 o 30 años de transacción. Eh, Esas transacciones en el Partido Conservador las tuvo que aceptar mucho Laureano Gómez y él estuvo muy opuesto a la mayoría de esas transacciones. Y finalmente, en el gobierno de Alfonso López, en el año 42 al 46, se lanzó una posición muy violenta y muy dura contra López, acusándolo de toda clase de delitos personales, de asesinatos, etcétera, el famoso caso de Mama Toco, y cosas de ese estilo que llevaron a un intento de golpe militar. Y en el Partido Liberal, esa tensión con el conservatismo llevó a que muchos sectores dijeran, no, dejemos de estar aliándonos con los conservadores, rompamos esta vaina y montemos una cosa totalmente popular, un gobierno popular que no tenga que atender a la oligarquía ni liberal ni conservadora. Y esa fue un poco la propuesta de Gaitán. Entonces, cuando estaban en cierta manera la idea de que podía haber un gobierno liberal, muy radical, populista, dirigido por Gaitán, y por otro lado, podía haber un gobierno conservador, muy conservador, que acabara con la democracia, porque estaban diciendo, no, la democracia está trayendo el poder de los liberales, lo que hay que hacer es seguir el modelo español, una constitución que no sea democrática, sino en la que los representantes del Congreso sean elegidos por los gremios, etcétera, era la propuesta de Laureano Gómez. En ese enfrentamiento, en el año 48, yo creo que hubo una cosa de azar, porque no creo que fue planeada por nadie. Alguien mató al líder liberal, a Jorge Gaitán, y se vio en la ciudad que la población liberal y popular de la ciudad estaba con Gaitán. Entonces, que había una real polarización social. Y esa polarización social se había hecho en los últimos 4 o 5 años. No era que viniera de mucho antes, pero se estaba generando, estaba acumulando tensiones viejas. Y esa polarización reventó porque el gobierno decidió, y porque los liberales también, el gobierno decidió que iba a impedir a cualquier costo una elección liberal en el año 50. Y los liberales dijeron, no nos vamos a dejar hacer. Entonces intentaron juzgar al presidente y el presidente cerró el Congreso. Y de momento que ya no había más Congreso ni más reglas de juego, los liberales y los conservadores en el campo se enfrentaron. Los conservadores trataban, las funciones conservadoras le quitaban la cédula a los liberales, a los electores liberales. La cédula es una cosa nueva que se había establecido recientemente. Y Laureano decía que había 1.800.000 cédulas falsas en el campo, entonces había que quitarlas. Entonces las quitaban. Le pedían a la gente, muéstrame su cédula. Y si en la cédula parecía que el tipo había votado, por ejemplo, en la elección del año 42, que era una elección en la que hubo abstención, en la elección del 38, que hubo abstención liberal, conservadora, entonces era liberal. Si votó era liberal, porque los conservadores tenían prohibido votar ese año. Entonces quitaban las cédulas. Y los liberales, entonces, para no dejarse hacer eso, salían armados. Y entonces hubo peloteras armadas en 7, 8, 10, 15 municipios y en muchas partes, en los llanos orientales, en el Tolima y en Antioquia, algunos de los propietarios rurales liberales con sus peones decidieron establecer grupos armados permanentes para defender las elecciones y formaron las guerrillas liberales. Cuando se formaron las guerrillas liberales comenzó esta tradición nueva y es grupo armado permanente en el campo que se enfrenta a las autoridades de la policía o del ejército cuando el ejército empezó a entrar después en esta guerra. Entonces comenzó esta guerra y esta guerra comenzó
como algo que probablemente se habría podido pactar con cierta facilidad en el año, y como se pactó de hecho en el año 58, cuando tanto Laureano Gómez como Alberto Llera firmaron un acuerdo de paz que realmente acabó con el conflicto entre liberales y conservadores. Eso ya acabó. Pero en ese mismo periodo ya se habían formado las guerrillas de izquierda, las guerrillas comunistas, con el proyecto de hacer una revolución social. Claro, y ahí empieza el nuevo ciclo de violencia. Pero por lo que me dices del anterior, quiero ahondar en un tema que me inquieta mucho, la idea de que en cada sector o en cada visión política hay elementos que caricaturizan o exageran o abogan por una visión radical del conflicto. O sea, es decir, los liberales más radicales no reconocen ningún tipo de inclusión en el Estado conservador, o los conservadores más radicales como Laureano ve en el basilisco mitológico esa bestia que quiere acabar con el país entre comunistas y liberales. O sea, un poco esos elementos que justifican la guerra a partir de una caricatura o exageración o radicalización del enemigo, que es un tema que se puede aplicar a la violencia entre los 50, pero que también se puede encontrar en diferentes conflictos en toda nuestra historia hasta el presente. Entonces, ¿cómo se ve esa diferencia entre cierto Estado que intenta transar el juego democrático, digámoslo así, pero que aunque funcione, siempre hay elementos que lo exacerban hasta un punto en que puede reventar en violencia, Jorge Orlando? Bueno, yo creo que en esto hay que tener en cuenta que los que están dispuestos a transar son esencialmente los que tienen intereses económicos importantes, que son los empresarios los que transan. Los ideólogos están sentados en su mesa pensando en el mundo, y esos ideólogos están dispuestos a pensar con mucho radicalismo. Entonces los ideólogos conservadores pensaban lo que hay que defender es la verdad absoluta de la religión, y los ideólogos liberales de izquierda populares pensaban lo que hay que defender es el derecho del pueblo para que no lo exploten más. Entonces, en cierta manera, yo tiendo a pensar que en el argumento de la izquierda liberal había un elemento real social. Estaban reflejando la existencia de una parte de población que no estaba recibiendo los beneficios que podía aspirar a tener. Entonces, sabían que podían obtener el voto electoral urbano importante de sectores obreros, etcétera, que estaban descontentos. Entonces, siempre los que se asocian con los políticos que hablan con los empresarios acaban volviéndose muy transaccionales, pero los políticos que hablan con el pueblo, no tanto. Y en los liberales es más claro esto. En los conservadores era más una defensa tradicional de la visión religiosa, creo yo, más que de la defensa de intereses concretos de algunas personas. Aunque por supuesto podía haber algo de esto, pero en general los empresarios conservadores casi todos se alinearon siempre al lado de los grupos conservadores transaccionales. Es el caso de Mariano Espina Pérez frente a Laureano. Acabo de ver que Sí, Hernando le Gómez damos la quería comentar. bienvenida a Hernando Gómez. Buen día, que se pudo conectar. Hernando Gómez, bienvenido. Estamos hablando de tu libro En ausencia, lo comentamos también. Espero que hayamos sido justos con lectura de tus ideas, y llegas en un punto muy importante porque aparte de darte la bienvenida, te invito a que nos hables de este momento que estamos más o menos en el siglo XX a mediados, donde esos discursos de violencia y de un poco explotar o dinamitar el régimen estatal se están dando. Bienvenido, ¿verdad? ¿Nos escuchas bien? ¿Estás ahí presente? Parecería estar con problemas todavía. Yo finalmente oigo bien. Dicen que Ya te oímos. aquí Ahí te estoy muy oímos. grato de saludar. ¿Cómo está Jorge Orlando? ¿Cómo está Bien, Nicolás? bien. Muchas gracias por la... ¿Me oyen? Sí, bueno. Dicen que errar es humano, Entrecortado. pero Mientras se para cometer una guerra estabiliza su embarrada se conexión, le necesita un recuerdo computador y que eso el exactamente. libro de Hernando Gómez Buendía es una lectura republicana del país. Es un tanto extenso, pero se deja leer muy fácilmente. Es un escritor muy amable con sus lectores, así que los invito a que lo revisen y lo escuchamos para que nos cuente un poco su lectura del país en esta conversación, Pues, no sé si Hernando. se oye ya o si todavía la conexión es muy mala.
Ahora, La pregunta me deja un poco, pues, súbito, como se dice, porque es algo complejo. La realidad es que, pues, tengo que hablar un poco de mi libro. No sé ustedes qué habían hablado, y pues, me es honroso en todo caso hablar y con Jorge Orlando, que es el decano de la historia de Colombia. Eh, a ver, ¿qué les puedo contar? Pues un poco de mi libro. Pues yo no soy historiador. Eh, yo no tengo clara mi profesión. He estudiado o estudié muchas cosas. Entonces, los economistas dicen que soy sociólogo, los sociólogos dicen que soy abogado, los abogados que soy filósofo, los filósofos que soy periodista y los periodistas que soy un ladrillo. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de una biblioteca intergeneracional o interdisciplinaria. Pero una cosa bien interesante que creo que de alguna manera encaja con esta conversación es que yo después de mucho tiempo llegué a la conclusión, y este es un punto muy fundamental, de que la historia es la explicación de todo. Y esto es una proposición epistemológicamente muy firme. La historia lo explica todo. Y lo explica todo. Por ejemplo, el Big Bang es la mejor explicación posible de las leyes del universo. Es una explicación histórica aplicada a la ciencia más profunda o la teoría de la evolución. Y esto es una propuesta epistemológica seria, como digo. Todo se entiende por la historia y nada se entiende sin la historia. Y cuando digo nada, con excepción de las matemáticas, tal vez eso es así. Por esa razón yo llegué a la historia, con mucho respeto por colegas como Jorge Orlando, que es una autoridad en esta materia y ha dedicado toda su vida a esto. Yo llegué a la historia como un intento de entender lo que pasa en Colombia y para dónde va Colombia. No es tanto el interés del pasado, sino un interés en el presente y el futuro y el sentido de lo que somos, no solamente en términos de violencia, que por supuesto es un tema fundamental, sino en términos de todo lo que se llama Colombia. Entonces, por eso esta es una obra ambiciosa, es una obra compleja, aun cuando espero que sea una obra fácil de leer. Y la complejidad resulta de que yo intento aplicarle las ciencias sociales y la lógica comparativa a la explicación de lo que pasa en Colombia, en términos de violencia, en términos de elecciones, en términos económicos, movimientos sociales, incluyendo la pandemia, un muy amplio conjunto de sucesos. Entonces, eso hace que el libro trate de dar una visión de conjunto del pasado, del presente y una perspectiva hacia el futuro de Colombia. No sé si estoy cambiando de tema, pero esto es más. Para resumirlo con una frase que me encanta del Buda. El Buda decía, si quieres entender el presente, mira al pasado. Y si quieres predecir al futuro, mira al presente. Yo creo que eso resume el intento y la intención, digamos, ambiciosa de este ensayo general sobre Colombia. Ahora, Hernando, justamente, visto así, para referirme al tema sí. de la violencia, yo hago una... ¿Sí? ¿Aló? ¿Se cayó? Sí, no, entonces he visto Sí, así, no como se oye, no sé, no planteas te la oigo, historia Nicolás. como un objetivo para entender también el presente y lo que puede pasar. Continúa, Sí, por favor, con tu lectura del presente y del futuro. sí, respecto del tema de la violencia, creo que el tema fundamental, la historia de Colombia, pues sobra decir, yo trato de ser muy cuidadoso en precisar qué es la violencia política, que es hay muchas clases de violencia. Mi libro, o el punto fundamental de Colombia, es la violencia política, entendida de una manera precisa como el uso organizado de las armas para imponer o para cambiar las leyes o las autoridades encargadas de aplicarlas y de definirlas. Esa es la violencia política. En la historia de Colombia, lo peculiar de la alta incidencia de la violencia en Colombia se refiere específicamente a las guerras civiles del siglo XIX y los intentos de golpe y los alzamientos militares. Tuvimos más de 50 alzamientos en el siglo XIX, incluyendo las 8 guerras civiles, las 9 guerras civiles. Se refiere a las insurgencias guerrilleras, se refiere al paramilitarismo político, es decir, al paramilitarismo cuyo propósito era derrotar a los enemigos armados, presuntamente cómplices de una guerrilla armada, no al paramilitarismo social, que es otra cosa, y al intento de los narcotraficantes de acabar con la extradición. Y a los intentos o golpes de Estado. Esos son específicamente los fenómenos de violencia política en Colombia.
En mi lectura de la historia de Colombia la historia de Colombia básicamente se divide en tres periodos, que son el periodo de las guerras en el centro, que va del momento de la independencia hasta 1902, vemos guerras en el centro, las guerras entre las élites liberales y conservadores por el control del aparato del Estado. Ese fundamentalmente fue el siglo XIX. Después, entre 1902 y 1964, digamos, hay un proceso de construcción del orden conservador, que Colombia lo que tiene es un orden conservador, y es interesante la manera como se desarrolló el orden conservador. Y a partir de 1964 empiezan a llamar guerras en la periferia, que son guerras de antielites contra elites. En términos operativos, a partir de 1964, las guerras de este siglo, ninguno de los protagonistas de esa guerra llegó al poder o ejerció un cargo público importante por la vía de las armas. Otros llegaron por otros conductos, como los del M-19, pero nadie llegó a ocupar el poder por la vía de las armas, o nadie que hubiera utilizado las armas para llegar al poder tuvo éxito en este siglo. Ahora, Nicolás, un poco el tema o mi esperanza es que la guerra colombiana, lo que se llamó el conflicto armado interno, fue un anacronismo, fue un fenómeno muy interesante, muy peculiar de Colombia, pero la perspectiva de largo plazo es que la violencia política en Colombia disminuya, y esa es la buena noticia. Yo creo que es una tesis sumamente discutible y discutida, pero desaparece en el sentido de que la violencia política como tema fundamental de la agenda nacional desaparece. Esto es sumamente difícil analizarlo. ¿Por qué? Porque la característica básica de la violencia es que es un acto voluntario. La violencia política especialmente es un acto voluntario. Entonces, en el libro hay una discusión bastante sofisticada sobre este problema de las ciencias sociales, de tratar de explicar acciones voluntarias. Así que es muy difícil predecir la violencia. Pero en términos de probabilidades, un poco el sentido del libro es, si uno analiza las razones y la sociología del conflicto y la historia del conflicto colombiano, puede hacer la prospección de que la violencia política como tema central de la agenda pública, la violencia que dominó el siglo XIX, como las guerras fundamentalmente religiosas, como estaba explicando Jorge Orlando del siglo XIX, y la violencia del siglo XX y XXI, que fue fundamentalmente en bien o mal llamado conflicto armado interno y la guerra de Pablo Escobar en los 80, ese tipo de violencia tendrá a ser residual en Colombia. No vamos a seguir la agenda pública reducida o dedicada a la discusión de esos problemas. Yo diría que en términos de mirar el presente, estamos en un proceso de transición más allá del uribismo. Uribe, el fenómeno Uribe, que sin duda fue el fenómeno político del siglo, y en el libro de un análisis, digamos, desmitificado de lo que significó Álvaro Uribe, o de lo que significa, la lectura un poco es que el uribismo pues, es una consecuencia básicamente de las FARC, y terminado el conflicto con las FARC, la tendencia inercial debería ser a que el sistema político empiece a ocuparse de problemas distintos de la violencia. Como digo yo, vamos a llegar a ser un país latinoamericano común y corriente. Vamos a empezar a discutir los problemas de la vida real, no los problemas... Como Perú, como Sí, Ecuador. yo sé que es muy provocador. Sí, provocador, largo y confuso, pero yo sé que entonces Jorge Orlando, claro que reacciona, pero bueno, en eso estamos. ¿Sí? Un país como los países latinoamericanos, sí. Exacto, yo Sí, creo que el futuro de Colombia es un También. país latinoamericano, es exactamente lo que digo en el libro. sí, en este punto, ¿cuáles serían los temas entonces que si ya la violencia política, guerrillera de la revolución se puede superar y pasar a otros temas, ahora sí, para el futuro, ¿qué temas deberíamos discutir, Hernando? Mira, qué interesante. Yo creo que el gran problema de Colombia es que nunca hemos discutido el único problema, perdóname que sea así categórico, pero bueno, soy periodista, entonces mira, el único problema real que tiene Colombia, el verdadero problema, es el problema de cómo crear empleo productivo para el 70% de la población capaz de trabajar, que está desempleada o subempleada o en el sector informal o en el empleo precario. 7 de cada 10 colombianos o colombianas apenas producen lo suficiente para subsistir. Es decir, el gran desafío, el gran pecado del desarrollo económico colombiano es la incapacidad de haber creado empleo productivo para el 70% de la población. Esa conversación es la única conversación seria del país.
afirmación dogmática. Segunda afirmación dogmática. La principal conclusión que uno saca de este balance comprensivo de la historia de Colombia es que lo que pasa en Colombia viene de afuera, no una historia boba de la dependencia, sino una historia que somos parte de la historia global. Colombia no se entiende sino la historia global. Entonces, a tanto estas dos cosas, Nicolás, el gran desafío de Colombia en este momento es cómo vamos a encontrar en el orden económico internacional un espacio donde podamos crear empleo masivo y productivo. Lo demás son fundamentalmente distracciones de derecha y de izquierda. Desafortunadamente, la izquierda en Colombia es más un síntoma que un remedio de un problema. Y la derecha es la defensa en nombre del capitalismo de los privilegios de los poderosos. Ese es el debate colombiano que ahora probablemente lo vamos a revivir. Ya pasando al plano de periodista, podría ser que a raíz de la torpeza de Duque, que causó el paro nacional, porque fue una estupidez de Duque la que produjo el paro nacional. A Duque es el único presidente del mundo que se le ocurrió hablar de aumentar los impuestos en medio de la peor recesión de la historia, el único del mundo. Y esa estupidez de Duque fue la chispa que encendió el motín del paro nacional, donde se sumaron todos los descontentos viejos y nuevos de Colombia, todos. Con la consecuencia probable de que ahora el sistema político probablemente va a repolarizarnos en torno al paro nacional. Es decir, la división entre los que destruyen y los que construimos. O la división del otro lado entre los que soñamos con un futuro mejor y los neoliberales autoritarios que lo que quieren es mantener el statu quo. Esa polarización es la que van a tratar de vendernos para las próximas elecciones. Yo creo que el destino de Colombia es seguir empeñada en las discusiones que no son. Estamos dedicados a discutir los problemas que no son con los argumentos que no son, porque repito, el argumento que tendríamos que discutir seriamente es eso, cómo vamos a crear empleo, porque no hay otra manera, no se ha inventado en el mundo, no hay magia, desafortunadamente. Si el país se quiere desarrollar, tiene que encontrar empleo productivo en el siglo XXI, en el mundo real y global en que estamos. Y esa me parece que es la gran faltante de la conversación colombiana, en vez de lo cual tenemos una gran cantidad de mitos. Digamos, el libro también es, perdónenme que hable tanto del libro, pero bueno, es que me costó mucho trabajo escribirlo, entonces el libro lo que hace es tratar de deshacer una gran cantidad de mitos que existen en Colombia. Sobre todo, es un país que vive de los mitos, sobre Uribe, contra Uribe, sobre Petro, contra Petro, sobre las FARC, contra las FARC, de la iglesia, contra la iglesia, de los periodistas, contra los periodistas. Vivimos de mitos. Y seguiremos viviendo de mitos, infortunadamente, pero peor para nosotros. Mientras nosotros no afrontemos el problema serio, que es ese, de cómo elevar el nivel de vida de la gente, pues, perdón. Pero me parece que estas charlas con ustedes justamente ayudan a esa línea de replantear la discusión, el problema histórico. Quiero leer una frase nada más muy provocadora del libro de Hernando Gómez Buendía, que es muy interesante, porque él dice que el pueblo de Colombia lleva siglos matándose por ideas que no entiende o que hace tiempo perdieron su importancia. Un poco todo el libro de Hernando Gómez, aquí les muestro, es una relectura justamente para replantear el debate y hacerlo de otra manera como nos alcanzó a comentar en su intervención. Pero entonces, sí, y ya para ir terminando, les agradecemos su permanencia en esta conversación. Si entonces todavía tenemos unas condiciones históricas o unos legados del pasado que mantienen un estado desigual dado a la acumulación, como ustedes reconocen, pero tampoco se cree ya en las ideologías o en los relatos o en las promesas ideológicas de la guerra armada revolucionaria. ¿Qué sigue para Colombia? ¿Cómo manejar la discusión económica? Como dice Hernando, Orlando Melo plantea en su libro una vuelta a una democracia liberal que pueda llegar a avanzar. Entonces, para cerrar esta conversación, ¿cómo ven las condiciones históricas del presente que le deben al pasado y cómo desde ahí se puede seguir trabajando políticamente sin caer en la ideología o la creencia del pasado? Jorge Orlando Melo, por favor. Mira, yo voy a citar una frasecita de que estoy de acuerdo con Hernando en que el acuerdo de paz del año 16, a pesar de su aplicación muy incompleta y tramposa, ya elimina completamente la perspectiva de un dominio ideológico de la argumentación armada. Dice, de este modo, la hipótesis optimista o quizá ingenua de este libro es que ya no existen argumentos fuertes
para el mantenimiento de la violencia política. Ya no parece tener mucha acogida un proyecto político militar coordinado, y la justificación insurreccional, es decir, la de luchar violentamente, pues no se ajusta, parece haber perdido buena parte de su capacidad para atraer nuevos militantes. O sea, mi idea, como Hernando, es que se acabó la justificación, el argumento a favor de hacer la guerra. Ya nadie quiere hacerlo. Por supuesto, la guerra se va a seguir haciendo y la violencia se va a seguir haciendo en muchos sitios, por muchas otras razones, por razones de tipo social, por razones también de tipo político localizadas. Pero sin, sin un proyecto político de la guerrilla, también se acaba el proyecto político paramilitar como proyecto político armado. De manera que yo creo que el país abandonó esto, pero yo soy menos optimista en cuanto a que esto lleve a que los colombianos se pongan a pensar y logren inventar cómo crear empleo productivo el siglo XX de una manera diferente a como lo han hecho hasta ahora. Yo creo que se va a repetir lo que hemos visto en los últimos 40 o 50 años, que es que los tecnócratas, los economistas le dicen al país: mire, la única manera de crear empleo es creando incentivos para el empleo. La única manera de crear incentivos para el empleo es creando condiciones adecuadas para la inversión industrial, bajos impuestos para los empresarios, posibilidades de exportación, protección, etcétera, y que van a seguir repitiendo esto durante mucho tiempo, y que los sectores que podríamos decir que tengan una propuesta alterna no van a tener mucho peso. Entonces, mi idea es que lo que va a ocurrir es que nos vamos a congelar un poco en ese orden conservador transaccional en el cual hemos vivido todos estos años, y que es un orden en el cual están de acuerdo esencialmente los empresarios, los tecnócratas de ambos partidos y los dirigentes más moderados y sensatos de ambos partidos. Ya no vamos a tener propuestas locas de vamos a armarnos todos para frenar la guerrilla, ni vamos a tener propuestas locas de vamos a armar a la guerrilla para cambiar el sistema, pero vamos a estar, creo yo, en una discusión en la que yo no veo grandes posibilidades de que Colombia se invente lo que no se han inventado los demás países. Una manera de que un país de tercer mundo, sin muchos recursos, logre crear un empleo eh, con base a una tecnología en cierta manera propia, que es una tecnología desarrollada por el mismo país. No, vamos a estar dependiendo de toda la situación internacional. Y en cierta manera mi visión de la guerrilla de estos 60 años fue que nos llevó a una cierta pérdida básica, porque se perdió una gran cantidad de tiempo para llegar un poco a la misma conclusión, o sea, para llegar otra vez al año 1966. Vamos a tener una sociedad liberal, democrática, en la cual hay una posibilidad de avances sociales por elecciones, pero no hay condiciones sociales ni políticas importantes para promoverlas. Yo creo que hay dos grandes vacíos. Uno es, no hay partidos políticos que representen con un proyecto concreto la perspectiva que uno podría llamar popular. Los proyectos, quién sabe cuál es la propuesta de Petro, de todo esto en relación con los problemas de empleo, etcétera, sembrar aguacates, quién sabe. No hemos podido encontrar un proyecto que tenga respaldo amplio en los sectores populares, tampoco en los proyectos de centro. Los grupos de centro han definido muy claramente cómo se van a diferenciar de la vieja idea de que la única manera de crear empleo es apoyando dando facilidades, dando condiciones apropiadas para la inversión, reduciendo costos laborales y reduciendo costos tributarios, que es un poco el modelo tecnocrático, básicamente, que nos vende todo, trata de vender todo el mundo. De manera que sí, estoy de acuerdo con Hernando y lo digo claramente en el libro. Este acuerdo de paz es un acuerdo de paz real, a pesar de que no se cumpla en su totalidad. Es un acuerdo de paz que acaba con la justificación de la violencia eh, política general en Colombia, pero soy pesimista un poco y termino también diciendo que la hipótesis pesimista es que no creo que va a cambiar mucho. Creo que el efecto finalmente de todos estos 60 años, el otro efecto grave, fue que consolidó una visión muy conservadora dentro de la mentalidad de la mayoría de la población colombiana. Los colombianos se asustan con la presentación de que algo corresponde a un modelo de pronto que se asemeje de algún modo a la vaina de Cuba o de Venezuela, etcétera, etcétera. De manera que toda esta polémica política ahora
es tratando de demostrar que un sector es castrista o castrochavista y que el otro sector es un sector totalmente paramilitar. Y va a ser una polémica bastante extrema de la que yo creo que difícilmente vamos a salir, a pesar de que sí estoy de acuerdo, no vamos a estarnos matando más por esa razón en los próximos años. Se va a estar matando la gente donde hay droga, por razones que tienen que ver con la droga y por otras razones sociales, locales, pero ya el proyecto armado dejó de ser el tema central de la discusión política colombiana. Muy bien, Orlando. Hernando, si estás con señal para poder hablar, podemos gestionarnos un poquito para darnos tu conclusión. Bueno, pues mira, yo diría, yo estoy básicamente de acuerdo con Jorge Orlando en el sentido de que la oportunidad histórica de la violencia política pasó, fue lo que yo llamo la polarización falsificada, esa discusión sobre los problemas que no son. Las FARC nunca fueron el problema de Colombia y esa oportunidad, en eso estoy de acuerdo con Jorge Orlando y también estoy de acuerdo en el sentido de que, como lo digo en el libro, el futuro de Colombia es ser otro país de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, en América Latina, desafortunadamente lo que no pasa en América Latina es efectivamente este tema del empleo y la productividad. Discrepo de Orlando en el sentido de que sí ha habido países, de hecho, los países que se desarrollaron, muchos países se desarrollaron, pues Japón, Corea, sobre todo los tigres asiáticos, son países que se desarrollaron y se industrializaron siendo tercer mundo. Entonces, el problema no es absolutamente insoluble, ni tiene que, es decir, pero es sumamente difícil, por supuesto que sí. Ahora, desde el punto de vista de valores, digamos, y desde el punto de vista de mi libro, ¿no? Yo lo que hago es una defensa, el libro, si se quiere, también es una defensa, porque no hay ninguna cosa como una historia es parcial. El libro es una defensa de la democracia representativa, en primer lugar. En segundo lugar, una defensa del mercado con Estado. Y en tercer lugar, una defensa de la ciencia por encima de las ideologías. Es un libro perfectamente inscrito en la modernidad y creo que eso viene de mi acuerdo fundamental con Jorge Orlando, de que compartimos esos valores básicos. Pero ahora, y en efecto, Colombia es un país conservador y por eso yo creo que lo más característico de Colombia es el orden conservador. Lo que puede pasar en Colombia cuando se parece a América Latina es que se empiecen las aventuras populistas. Eso es lo más cercano, lo más parecido a un cambio que tenemos en Colombia. A la colombiana. Colombia ha tenido la mayor estabilidad económica en su política económica y social durante el último siglo. Es algo que yo miro con mucho cuidado en el libro y es así. Es el país más estable, la economía más estable de América Latina. Lo que puede ocurrir es que Colombia, terminada la violencia, entremos en el ciclo que llevamos latinoamericano, que es la izquierda viene y promete lo que no puede. El país entra en déficit fiscal y en déficit externo. La derecha viene y ajusta, los ricos se enriquecen, el pueblo paga y otra vez empieza el ciclo porque el pueblo descontento vuelve y elige otro aventurero. Esa es la historia de América Latina. Yo creo, comparto el pesimismo de Orlando, tal vez agravado. Lo mejor que nos puede pasar, pues yo no sé si deje así o ensayemos a ver, es como el camión que se va, a ver si a patadas este señor que viene ahora cambia esto. Lo que pasa es que lo que no hay, Jorge Orlando, creo que estamos de acuerdo, es una propuesta seria, fundamentada, realista, de afrontar el problema verdadero que es el problema del desarrollo económico, del nivel de vida de la gente. La pregunta es sumamente difícil, pero si no hacemos la pregunta, pues no la podemos responder. Y yo lo que digo, lo que invito a los lectores y a los asistentes a que pensemos, ese es el problema real. Fácil no es, pero por lo menos pensemos en el problema que es. Porque si seguimos pensando en los problemas que no son, pues no vamos a encontrar la solución. Vamos a seguir en en el mejor de los casos, ciclos con subidas y con bajadas. Entonces yo comparto el pesimismo de Jorge Orlando profesional y creo que ojalá, pero es la causa perdida, la minoría el proyecto que Colombia nunca hizo fue el proyecto de la modernidad. También en el libro hay una discusión bastante extensa sobre qué es la modernidad y qué significa. La manera trabajosa como Colombia entró a la modernidad, pero el problema es que si no se hacen las tareas de la modernidad, pues se quedan sin hacer. Democracia, competencia, no monopolio, competencia con Estado, mercado con Estado. Y la ciencia por encima de las ideologías.
no los mitos, sino los hechos, la comprensión desapasionada del universo. Desafortunadamente, no estoy de acuerdo con Jorge Orlando, en Colombia podemos estar muy lejos de ese camino. Pero bueno, lo que hemos hecho, y creo que es común a todos nosotros, la quijotada de Jorge Orlando y las mías que han sido peores en la política, han consistido precisamente en tratar de que avance ese proyecto, digamos, de la modernidad, que es la defensa de la democracia, el diálogo, la razón. Y eso es, pero por supuesto, pues somos una inmensa minoría y bienvenidos a la misma minoría en que seguimos, pues así seguimos. Exactamente, Hernando. Pero también ya que mencionas lo de la modernidad en Colombia, quiero terminar con Jorge Orlando hablando de su capítulo final de este libro, que es muy esperanzador en medio del pesimismo que se puede encontrar cuando se habla de retomar la posibilidad de discusión política desde parámetros liberales, de transacción, de diálogo político. Es posible que esa modernidad que Hernando aboga en la discusión científica y económica también se pueda traducir en que las justificaciones de la guerra y el discurso guerrerista del pasado se pueda traducir en una conversación política moderna, madura. Bueno, yo quiero decir una cosa, y es que realmente, como lo muestra el libro de Hernando y también yo creo que de la historia mínima de Colombia, aquí lo que llamamos liberal o orden liberal no es tan como para sentirse uno optimista. Yo me siento también en ese sentido un poco más distante que probablemente Hernando del Partido Liberal, porque yo nunca he militado en el Partido Liberal, nunca me he sentido miembro del Partido Liberal, porque creo que nunca el Partido, porque siempre he visto el Partido Liberal como un partido que ha manejado un orden conservador o un radicalismo verbal. De todas maneras, me parece pues que cuando hablo yo de apoyarse en un orden liberal, es en el liberalismo básico del siglo XVIII, de la creencia en la posibilidad del desarrollo humano, de la convivencia, del diálogo, del desarrollo ilustrado que llama Hernando. Es la ilustración liberal, Locke, Hume, y en algún sentido, porque también no todo, Hobbes y Rousseau. No es el liberalismo latinoamericano del siglo XIX y del siglo XX, que en mi opinión es un liberalismo un poco inexistente y bastante deformado. De manera que, ¿cuáles son las posibilidades de que haya un orden democrático en Colombia? Yo creo que hay muchas posibilidades, incluso más que en otros países latinoamericanos. Yo creo que la modernidad en Colombia llegó más de lo que llegó en sitios como precisamente mencionamos ahora, Perú, Bolivia, Paraguay, etcétera. Es un país más moderno en cierto sentido, es un país en cierto modo que se volvió también en los últimos años más laico de lo que había sido. El otro tema que yo creo que se resolvió en Colombia es el del peso de los argumentos eclesiásticos y religiosos en la política, pero el problema que hay es que aquí no hubo ningún tipo de agrupación ideológica política propia de los sectores no tradicionales, nunca lo hubo. En otros países surgieron partidos socialistas como en Chile o partidos radicales como en Argentina que expresaban las posiciones de la clase media, etcétera. En el caso colombiano, tanto el Partido Liberal como el Conservador lograron incorporar buena cantidad de las demandas de estos sectores de la población y nunca apareció nadie que pueda decir yo hablo a nombre realmente del pueblo. Incluso el personaje que más cerca estuvo de hacer esto fue Gaitán, y Gaitán tiene un lenguaje bastante complejo, bastante arcaico en muchos aspectos. Gaitán pensaba que el problema colombiano era el de la raza colombiana, el de la enfermedad del pueblo colombiano, la enfermedad básica del pueblo que había que curar, etcétera, etcétera. De manera que era una visión un poco, en cierto modo, digamos yo, antimodernista del avance político. Entonces, aquí, cuando los sectores sindicales se organizan, cuando los sectores estudiantiles organizan, no tienen a quién mirar. Tienen que siempre que están en la duda, o me sumo al Partido Liberal, que es el que tiene un poquitico la flexibilidad de recibir estas variantes raras ideológicas, o mantengo cierta autonomía, pero la autonomía es mantener el aislamiento.
Y eso yo creo es el problema grave de Colombia, que no hay la posibilidad de crear o no existen las estructuras que creen un diálogo eh, político amplio entre los sectores que no están representados en el orden conservador, entre que los sectores que no son el orden del puro empresariado, etcétera. Entonces, eh, en Colombia, con el Frente Nacional, la gente que salía de las universidades, como la Universidad Nacional, terminaba trabajando en el orden conservador porque terminaba trabajando en planeación nacional, o se iba a la guerrilla. Era la opción. La opción era o la guerrilla o planeación nacional. Nadie podía actuar en grupos disidentes. Cuando se crearon grupos de pensamiento diferentes, fueron también creados por los empresarios, como Fede Desarrollo. No hay nunca los grupos de, tal vez Orlando Falso hizo algún intento de crear algunos grupos de izquierda o populares basados en los intelectuales, eh, digamos, subversivos, como diría él, pero Orlando tenía el problema de que Orlando creía en la lucha armada. Entonces, eso alejaba a mucha gente también de ese esquema. Entonces, el hecho es que en Colombia, gente que no crea en la lucha armada, pero que crea en la lucha política, realmente sí es, como dice Hernando, una inmensa minoría. Bueno, entonces les agradecemos su permanencia en la conversación. Hemos tenido problemas técnicos, pero hemos persistido, un poco como una metáfora de Colombia misma que sigue intentando pensar y dialogar y seguir adelante a pesar de los inconvenientes. De todas maneras, esta charla era un fracaso anunciado en la medida en que era imposible que en una hora de conversación se pudiera recoger y recorrer el pensamiento de estos autores. De Hernando Gómez Buendía, que recuerdo su libro Entre la independencia y la pandemia, un recorrido de la República de Colombia, con muchos temas que no hemos hablado, obviamente, desde la Iglesia Católica hasta la pandemia misma, que le dedica un capítulo importante en el libro, y Juan Orlando Melo, que nos ha contado la historia de Colombia sucinta y además ha analizado los motivos de la guerra. Así que por ahora nos despedimos de la conversación y creo que Mario Hurstich nos quiere decir algo. Buenas tardes, Hernando. Buenas tardes, Jorge Orlando. Buenas tardes, Nicolás. Y buenas tardes, por supuesto, a todos los que han estado siguiendo la conversación. Pues en nombre de la Filbo me disculpo por los problemas que se han presentado. Creo que es parte de estar intentando hacer esta cuadratura del círculo, que es una feria que ha tenido siempre mucho arraigo presencial. Esta es la versión número 33 y aquí estamos tratando de adaptarnos a las circunstancias que nos ha impuesto la pandemia. Nos quedan todavía 7 minutos, pudiéramos extendernos más y yo quiero aprovechar eso, si me das la venia, Nicolás, para hacer una pregunta que ojalá puedan responder en corto tanto Jorge Orlando como Hernando, y es que durante muchísimo tiempo, yo diría los últimos 10 años, la historia liberal, en el sentido que lo han definido ustedes en la conversación, había estado a la defensiva, en retroceso, había sido muy atacada. Y por razones que ustedes a lo mejor pudieran explicarnos, noto un repunte de la historia y de los valores liberales. Hay que aclarar que esta discusión que estamos teniendo aquí está teniendo lugar en distintas partes de América Latina. Si están de acuerdo con que la historia liberal está tratando de volver por sus fueros. Bueno, yo pienso que hay un fenómeno que tiene que ver con una explicación reciente de la violencia. Es que América Latina estuvo en el debate entre el modelo socialista y los modelos no socialistas. Y el modelo socialista, que fue el modelo comunista impuesto por las armas, desarrollado a partir del ejemplo cubano, pues fue un modelo que tuvo mucho peso entre los intelectuales latinoamericanos. Entonces, esto hizo que en general la historiografía latinoamericana, que estaba conformada por gente que había pasado por las universidades públicas, que había debatido todos estos temas del modelo social, y acababa influida por una marca marxista muy fuerte. Eh, Colombia, curiosamente, yo creo que es uno de los países en que menos influyó en la historiografía oficialmente, en los historiadores más conocidos del marxismo. Ni Jaime Jaramillo Uribe, ni Germán Colmenares se declararon marxistas nunca, ni fueron marxistas. Mientras que uno va a Chile
o va a Perú, o va a Ecuador, y la mayoría de los historiadores universitarios de 50 a 70 años fueron en algún momento marxistas. Y eso ha estado entrando en crisis. En el caso colombiano, yo creo que entra en crisis por el fracaso del proyecto guerrillero. El proyecto de llegar al poder por las armas fue un proyecto que duró 60 años en Colombia y que tuvo un impacto muy grande en las universidades. Tuvo un impacto incluso más grande que en otros países, por una razón, y era porque en Colombia, por la razón del Frente Nacional en los años 60 y 70, los estudiantes universitarios tendían a ver el sistema como un sistema que los bloqueaba totalmente. No podían participar electoralmente, no podían tener empleos a menos que juraran ser liberales y conservadores. Y la mayoría y muchos de los estudiantes, digamos, radicales y elaborados en las universidades no querían hacer eso. De manera que rechazaron eso y unos se fueron a la guerrilla, muchos se fueron a la guerrilla y otros se fueron a planeación nacional. Era como la opción que existía en ese momento para no ser ni liberal ni conservador. Hoy, con el fracaso con el acuerdo de La Habana de 2016, yo creo que eso es una firma por parte de la guerrilla misma de que es del fracaso de la lucha armada. Fracasamos en la lucha armada, no nos tomamos el poder y no nos lo vamos a tomar y vamos a seguir con la lucha democrática. Entonces esto le quita juego completamente al argumento de la revolución armada en Colombia y yo creo que le quita juego a lo que es una historiografía que esté centrada en la inevitabilidad del desarrollo socialista de acuerdo con las leyes de la dialéctica. Ahora, la historia que se impone en reemplazo es la misma historia que en cierto modo entró de moda en Colombia en los años 60, 70 con Jaime Jaramillo Uribe. Era la historia en la cual Jaime Jaramillo decía, oh, mire, tienen que estudiar a Brodel, porque Brodel nos ha enseñado que lo único que hay que ver es la larga duración. Tienen que estudiar esto porque hay que comparar los países, etc. El marxismo, los argumentos de Marx funcionan, pero funcionan junto con los de Weber o los de Dilthey o los de otras personas. No hay una historia que tenga la fórmula que sea la historia marxista. Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, la historia de Anal era un poco el modelo que se ponía en Colombia. Y yo creo que ese modelo está volviendo a Colombia, pero está volviendo más que todo porque se abandonó el modelo de explicación política, de que el país está en un proceso inevitable de cambio desde una sociedad capitalista tradicional, reaccionaria, a una sociedad socialista y comunista, cuando probablemente no es así. Lo que está yendo es a una sociedad abierta de debate, en la que la perspectiva de los que creemos en cambios importantes sociales probablemente va a ser la posición va a ser débil, no va a haber mucha fuerza, pero ahí estará. Pero yo creo que tiene mucho más probabilidades, a pesar de todo, de lograrse que con el modelo de la lucha armada, que ya como lo muestra muy bien Hernando en su libro, es un modelo que no tenía ninguna perspectiva realista. Pues yo creo que Orlando ha resumido magistralmente el estado de la cuestión en cuanto a la vieja historia. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que ocurrió, menos en Colombia y más en el resto de América Latina, fue ese predominio de la narrativa marxista durante mucho tiempo. Y lo positivo ahora es que yo no diría que esto es una historia liberal. Voy a usar una palabra mucho más problemática. Es una historia más científica. Aunque la palabra sí que es complicada de usar, pero realmente lo que estamos tratando de hacer es una historia que primero mire los hechos. Esto es una conversación que merece en sí mismo. Yo creo que la conversación fundamental es sobre el método, y mi libro fundamentalmente es sobre el método, y esta conversación ha sido sobre el método. Lo que hay es ahora, digamos, más conciencia científica, y muchos de los historiadores jóvenes, eso es muy afortunado, yo sé que Orlando estará conmigo, yo he aprendido muchísimo, porque una gran cantidad de monografías, excelente trabajo historiográfico especializado en Colombia sobre prácticamente cualquier tema. Yo a los participantes los invito a buscar y a leer y a consolarse con el hecho de que en Colombia hay muchos historiadores que están haciendo muy buen trabajo historiográfico, documentado, serio, riguroso. Y la búsqueda de explicaciones, pero no explicaciones a priori. Esa es la diferencia de la ciencia. El problema de las ideologías, y en este caso de ideología marxista, de la teoría de la dependencia, que ha sido incluso más dañina en América Latina, porque es la versión latinoamericana, bueno, del marxismo. La alternativa es que
para ellos las cosas son porque no casan con el dogma. Entonces, la actitud científica es decir, cuáles son los hechos que tengo que explicar y cuál es la mejor explicación posible de esos hechos. Eso es lo que la explicación científica, pues es esa. Yo sé que decir eso suena duro, pero Mario, más que una historia liberal, yo diría, lo estamos avanzando hacia una historia basada en los hechos. Y lo que Jorge Orlando, el gran aporte de Jorge Orlando y la gente de su generación y de la nueva historia y todos estos trabajos de los historiadores profesionales, desde Jaime Jaramillo, que también fue mi maestro, pero desde esa época lo que ha hecho es ha habido un gran aporte a esta historia basada en los hechos, basada en tratar de ver y a narrar primero lo que pasó. Es que lo que hace la historia mínima de Colombia es narrar lo que pasó en Colombia y lo narrarlo de una manera sin adjetivos, sin discursos, sin decir esto es bueno o es malo. Yo creo que es el mérito de la historia mínima es escribir tan corto una cosa tan complicada como la historia colombiana. Para eso necesita la sabiduría de Jorge Orlando, para escribir cortico. Y, y esa es la diferencia. Ahora digo, para hablar de mi libro realmente lo que hace es tomar el libro de Jorge Orlando, la historia mínima, y complicarla. Para mí, la materia prima de lo que ha construido la historiografía colombiana, eso que llaman la historiografía liberal, que es más la historiografía basada en hechos, en el ferrocarril de Antioquia, o en la deuda de los años 20, o en la industria cafetera, o monografías sobre la violencia. Al revés, la violencia es donde más ideología ha habido. Por ejemplo, los 12 tomos, los 12 cosas que escribieron en el proceso de paz, el libro que se escribió para el proceso de La Habana, pues son 12 discursos ideológicos sin el menor intento de conversar uno con el otro, ¿no? Ese fue el aporte de la academia, desafortunadamente, al proceso de paz. Esa es la historia que creo que Orlando y yo estamos de acuerdo y que tú estás preguntando muy perceptivamente, Mario. Esa es la historia que afortunadamente está en retroceso, porque eso no era historia, eso era discurso ideológico, ¿sí? Ahora, yo sí creo que los historiadores profesionales en Colombia, esa es mi percepción, sí ha mejorado considerablemente. Creo que el gran desafío, por eso pues lo que trato de hacer en el libro, yo sé que la palabra es buscar la mejor explicación posible de los hechos que son, no de los que no son, no de los que yo quisiera que hubieran sido. ¿Cuál es la mejor explicación posible? Y por eso el libro es como armar un enorme rompecabezas, por eso es tan largo, porque trata de dar una explicación coherente y sistemática, como lo digo en una frase. Yo creo que la mejor manera de entender cada uno de los árboles del bosque es entender el bosque. Y la gran dificultad en mi caso fue tratar de entender el bosque y desde una lectura del bosque ordenada, coherente y compatible con los hechos sobre todo. Creo que se da una mejor lectura de cada uno de los árboles. Pero en ese sentido, Mario, yo creo con una nota de optimismo que sí ha mejorado la calidad de la producción literaria y historiográfica en Colombia y como dice Jorge Orlando, estamos volviendo de alguna manera a lo que fue la época dorada de los años pues, de Jaime Jaramillo, bueno, de los profesores de Jorge Orlando y el propio Jorge Orlando de la historia nueva y todas estas cosas. Estamos volviendo a eso y lo hacemos mejor que, por ejemplo, no solamente Perú o Chile o México. Realmente yo creo que la historiografía colombiana es de bastante buena calidad. Bueno, por lo que se vio, creo que estaba empezando otra nueva discusión. Esperemos tener la oportunidad de hacer un segundo intercambio. Jorge Orlando, Nicolás, Hernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Filbo, por su paciencia con los inconvenientes que tuvimos y de nuevo gracias a todas las personas que se conectaron con esta conversación de la Filbo 2021. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias a todos.